Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bienvenido a todos. Hoy tengo el placer de conversar con un investigador a quien admiro mucho, no solo por su brillante trayectoria científica, sino también porque tiene un papel clave en el desarrollo y en la evolución de la biología molecular en plantas en España, ¿no? El doctor Pere Puigdomènech. Algunos los conoceréis por sus trabajos también, publicaciones en muchas revistas, periódicos de divulgación. Su línea de investigación siempre ha estado centrada en la genética de las plantas y también tiene un compromiso serio, importante con la ética en la ciencia y muchas reflexiones sobre biotecnología y política científica. Pere ha formado parte de instituciones nacionales e internacionales de alto nivel, investigador del CSIC, asesor de la Comisión Europea, y siempre ha mantenido una actitud reflexiva y abierta. Y hoy vamos a hablar con Pere sobre su trayectoria profesional como investigador, sobre también sus líneas de investigación, sobre los transgénicos y sobre cómo construir y desarrollar una ciencia lo más íntegra y conectada con la sociedad. Pere, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, siempre inicio un poco las conversaciones con los investigadores para que me cuenten un poco cómo fueron sus inicios, cómo te dedicaste, si tuviste esta vocación hacia la genética de las plantas de temprano o fue algo que fue evolucionando con el tiempo. No, fue evolucionando con el tiempo. Yo cuando estudié en la universidad, o sea, de Barcelona, claro, tú quizá viviste algunos de aquellas épocas, pero yo entré a la universidad en el año 65, ¿eh? Por tanto, aquello era un hervidero, ¿verdad?, de inquietudes de todo tipo y a veces las clases pasaban en segundo plano, ¿no? Pero vaya, fue una experiencia extraordinaria. Yo hice física, licenciatura en ciencias físicas. Y discutíamos ayer con unos amigos cuando una persona joven con inquietudes científicas me pregunta ¿qué estudio? Yo digo, estudia física, porque la física es la base de toda la ciencia, incluso de la medicina, ¿eh? Sí. Está en la base de todo y por tanto tener una formación en física es extremadamente útil para reflexiones posteriores. Por tanto, yo empecé a hacer física, de hecho durante la carrera tomé especialidades en física teórica. Sí. La física de partículas es una maravilla, es unas teorías de una potencia extraordinaria. Sí. Pero resulta que cuando yo terminé la carrera, todos mis amigos se iban a hacer física teórica. Y entonces digo, hombre, no puede ser que todos vayamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces yo había estado leyendo artículos y libros sobre biología molecular. Y en aquella época era también la época fundacional de la biología molecular, ¿eh? Piensa, por ejemplo, que uno de los libros que yo me leí primero, que me recomendaron, describía casi por primera vez el código genético, ¿eh? Por tanto, se estaba haciendo un desarrollo extraordinario. Claro. Ha sido siendo así. Jamás me he arrepentido de haber hecho biología molecular porque desde aquella época que empecé a trabajar para mi tesis doctoral en el 71, hasta ahora el desarrollo de la biología molecular es extraordinario, explosivo, absolutamente explosivo. Por tanto, haber podido ser testigo de esta época y haber trabajado en la medida de las posibilidades que había aquí en aquel momento es una experiencia extraordinaria. Por tanto, empecé haciendo biología molecular, más o menos lo que llamamos biofísica, utilizar instrumentos de
alta potencia. Por ejemplo, utilicé la resonancia magnética nuclear en aquella época que nadie pensaba que pudiera tener una aplicación médica en absoluto. Pero empecé a trabajar en esto, en proteínas de la cromatina, ligadas al DNA. Por tanto, ligado al DNA, entonces te enteras de que esto del DNA es fantástico y me voy a un laboratorio y al lado aíslan por primera vez un gen en Europa. Qué fantástico, imagínate, se podían aislar genes, ¿En qué ¿no? sitio fue en Tanto, qué sitio estuviste donde Berlín. Bueno, estuve en Berlín? primero, hice mi tesis en Francia, Montpellier. Ajá. Estuve yendo muy a menudo a Inglaterra, a Portsmouth, donde había un aparato de resonancia magnética nuclear, uno de los más potentes de Europa. Y después me pasé primero un año y después 2 años más en Berlín, en el Instituto Max Planck de Genética Molecular. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que dijiste al principio, que la combinación de física y biología son dos carreras fundamentales. O sea, la ventaja que te da a ti como biólogo de tener un background en física es impresionante. Lo es. Y de hecho, la biología, el concepto de la biología molecular, de que vamos a explicar todo en términos de física y química, como decía la gente hace 100 años, ¿verdad? Pues este programa se ha cumplido de una forma absoluta, ¿no? Y, yo creo que esta visión, hombre, yo tengo que decirte que después cuando me dediqué a estudiar genes de plantas, pues me falla la botánica, claro. Claro. Veo una plantita, Sí. pues me tienen que decir qué es esto, ¿no? Y Ajá. que yo aquí no me entero. Y por tanto, es una información que vas adquiriendo. Pero yo creo que es más fácil adquirir esta información que adquirir el background teórico Sí. que implica la física, que es complejo. ¿Y cómo te dirigiste por el campo de las plantas, de la biología Mira, vegetal? muy sencillo. Yo cuando volví de Alemania me incorporé al CSIC, en un instituto de biología de Barcelona que se estaba formando en aquel momento, y había varios grupos, y uno de los grupos más activos era un grupo que trabajaba en genética de maíz. El maíz es una de las plantas en las cuales la genética ha sido más fecunda, más interesante, ¿no? Es una planta compleja, sigue siendo la planta económicamente más valiosa que existe, está en la base de muchísimas cosas. Entonces, bueno, ya que yo venía con la idea de aplicar las nuevas técnicas del DNA recombinante, y pensé que había como dos grandes aplicaciones. Uno, las plantas, porque el grupo que había allá era muy activo en genética de maíz, y después ya se preveía que la biomedicina acabaría siendo importante. Yo tengo que decirte que había muchas dudas en aquel momento, de aplicación de la biología molecular a la medicina. En particular porque cómo vas tú a estudiar genes humanos, entrar tanto en la intimidad de la gente, ¿sabes? Había Ya, sus ya. dudas en aquel momento. Por lo tanto, sí que empezamos a hacer cosas, sobre todo ayudar a grupos que empezaban en aquel momento. En el Hospital de San Pablo en Barcelona colaboramos con un grupo que empezaba a estudiar las talasemias. Ajá. Es una enfermedad genética Sí. transmitida de forma hereditaria muy importante en el Mediterráneo. Sí. Y entonces ellos fueron desarrollando sus técnicas y allí salió uno de los grupos más potentes de biología molecular de la genética humana. Y nosotros ya poco a poco fuimos especializándonos en plantas. El primer fragmento de DNA, era un cDNA, que publicamos en el año 85, fue la primera secuencia de DNA de una especie superior que se publicó en España. Así, Y eran dos fragmentos que nos costaron 2 años, dos fragmentos de 800, 900 pares de bases. Esto nos costó 2 años. Piensa que hoy día hacemos millones de secuencias en un cuarto de hora.
Ya. ha cambiado la cosa de una forma tan brutal. Pero estaba más evolucionada la genética en aquella época, la genética vegetal que la genética humana. Sí, yo creo Sí, que sí. sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ajá, La genética vegetal, bueno, Mendel, Mendel, quiero decirte, pero no únicamente Mendel, con su guisante, ajá, sino cuando empezó la genética, su desarrollo científico, tuvo la drosófila, evidentemente, sí. tuvo un modelo animal potentísimo, pero también las plantas, el maíz, el trigo, todo esto Mm, a principios del siglo XX mm. fueron claves para definir los conceptos de la genética. Mucha gente, incluido yo, porque soy un ignorante en este área, claro, no vemos la similitud que puede haber entre los genes de una planta y los genes de cualquier animal, ¿no? Y probablemente haya muchas más similitudes de lo que uno piensa, ¿no? Es Ah, DNA, ¿eh? sí. Es Efe- Por el ejemplo, mismo código genético. ¿cuán- Los ¿cuántos dime. genes tiene una planta? La planta del maíz, por ejemplo. Mira, el maíz tiene un genoma que tiene la misma talla que el genoma humano. O sea, el DNA de una célula de maíz son unos 3.000 millones de pares de bases, que es lo mismo que tiene una célula humana. Y Mm, seguramente tiene más genes. Es decir, el maíz, como es una antigua duplicación genómica espontánea de hace centenares de miles de años, tiene unos 40.000 genes. ujú, Y el humano, pues no llega a 30.000. ¿eh? Y por tanto, cuando empezamos a estudiar el número de genes, que esto empezó cuando se secuenció el genoma humano, a los años 2000, 2001, 2000, sí. Mm, y ejemplar el genoma de plantas, que fue la Arabidopsis, sí. también en el año 2000, nos dimos cuenta que el número de genes no quiere decir nada. Sí, Que, sí. Ah, que ah, el tamaño de los genomas quiere decir muy poco. Tenemos ah, plantas con un genoma reducidísimo sí. de 60 millones de pares de bases, 80 millones de pares de bases, y por tanto, fíjate, esto es 50 veces más pequeño que el genoma humano, y tenemos plantas con 50 veces más, un genoma 50 veces más que el genoma humano. Las Ujú, coníferas, mm, ahora se han secuenciado helechos, ujú. son genomas enormes, enormes. ¿Y qué explicación tiene esto? Mira, la verdad es que está en discusión y por tanto yo creo una respuesta definitiva no tenemos. Sí Ujú, que creo que los genomas animales son más constantes, tienen unas limitaciones más claras en sus tamaños, excepto quizá los anfibios, mm, que tienen también genomas enormes o lo que sea. Pero los mamíferos, por ejemplo, tienen unos genomas relativamente parecidos, relativamente, ujú, y con un número de genes relativamente similar. ujú, Mientras que las plantas, ya te digo, van desde los genomas más pequeños eucariotas que se conocen, bueno, o de especies superiores, las levaduras son más mm, pequeños, mm, desde esto hasta los mayores conocidos. ujú. Y las razones seguramente nos está diciendo que no significa mucho, Sí, sí, sí. sino bueno, claro, las especies que tienen un genoma más grande son especies de ritmos muy lentos. Las Ajá, coníferas, por ejemplo, los pinos, los abetos, ujú, tienen genomas, mientras que, por ejemplo, más pequeños son, por ejemplo, hay una planta carnívora muy interesante que tiene un genoma pequeño, es una planta muy pequeña, con una manera de reproducirse muy rápida, sin raíces, una especie muy particular, ¿no? sí, Pero sí. solamente no nos dice nada. Sí, sí, es curioso porque, bueno, para que la gente lo entienda, los genes es un poco donde están las instrucciones para que la célula fabrique proteínas y fabrique órganos y tejidos y demás, y algo tan complejo como un humano, ¿no? Resulta que a veces tiene menos genes que una planta, es una cosa que no tiene, Pues la verdad es que es así, es un es así, contrasentido. Sí, sí. es así. Lo que sí tengo que decirte es que en términos generales los genes humanos son complicados. ¿eh?
Y los genes de plantas en general son mucho más sencillos. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo dices eso? Por su estructura. ¿El tamaño? El tamaño, o sea, hay genes humanos enormes. Y Ajá. genes humanos, tenemos un sistema, los genes muy a menudo están divididos en partes, Sí. exones, intrones. En las plantas esto existe, pero son más pequeños. Ajá. Los genes ellos mismos suelen ser más pequeños. Su manera de regularse, que es el tema más importante, ¿eh? Ah. Cómo se regulan los genes es más sencillo en las plantas, en términos generales, que lo que pasa en humanos. Enseguida, cuando empiezas a estudiar la expresión de genes humanos, te das cuenta que aquello es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Hombre, la especie humana es más complicada que el maíz. Y después mantenemos luego sistemas metabólicos y sistemas, digamos, básicos muy similares. Por ejemplo, el ATP también es la moneda energética de las plantas, etcétera. Claro. Sí. Bueno, pues la verdad, por ejemplo, cuando tú consideras la arquitectura de la biología terrestre, en la base de animales y plantas está la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis que llevan a cabo plantas y algunas bacterias y algas, esto es la base de toda la biología, porque es lo que capta la energía que mueve el mundo en un 90 y pico %. Hay otras maneras de hacerlo, pero son relativamente menos frecuentes. Pero lo que mueve, lo que da energía a toda la biología de animales y de plantas es la fotosíntesis. Y por tanto, esto es algo que solo las plantas y algunas bacterias y algas son capaces de hacer, fijar la energía solar y producir energía en forma de glucosa. Y esta será adquirida por los animales para sus actividades. Los animales no tienen fotosíntesis, no tienen ninguna otra fuente de energía que comerse las plantas. Igual es una pregunta un poco tonta, no sé, pero ¿por qué la evolución nos quitó a los animales la fotosíntesis si es un modo de adquirir energía tan eficiente? Bueno, la fotosíntesis muy eficiente no es, ¿eh? No. De hecho, hay muchas... pasa que modificarla es complicadísimo y, por tanto, los éxitos de intentar mejorarla son bastante pocos, ¿eh? Pero es verdad, bueno, seguramente, evolutivamente, tú ves que hay, al principio son seres muy sencillos, unicelulares, que la mayor parte de las cosas ocurren en el agua marina o de los ríos. Allí se va complicando, se forman los animales multicelulares con los eucariotas, es decir, los que tienen núcleo. Estos primeros son fotosintéticos la mayoría, y sacan su energía de otras fuentes. Hoy conocemos lo que llamamos arqueobacterias, que pensamos que pueden ser restos de estos mecanismos que sacan su energía de las fuentes termales, de las fuentes de metano, de lo que sea. No son fotosintéticas. Pero lo que evidentemente la fotosíntesis creó una gran posibilidad, posibilitó las plantas multicelulares. Y seguramente después los animales empezaron a derivar y alimentarse de comer plantas. Entonces los separas. Unos son fotosintéticos y están... De hecho, la pregunta es por qué las plantas están quietas. Porque no hay plantas que se mueven. En cambio, los animales se mueven, pero no son fotosintéticos. Hay una especie de división del trabajo, por decirlo así. Yo creo que la razón es evolutiva. Todas esas cosas son razones evolutivas. Pero es fascinante, el origen de la vida, la evolución biológica, el origen de los vertebrados, el origen de las plantas con flores, son cuestiones fascinantes.
Quería preguntarte por tus líneas de investigación que has llevado en los últimos años, ¿no? Me dijiste que habías participado en el genoma, en la secuenciación del genoma del maíz. También he visto en en algunas publicaciones tuyas del melón. Sí, este fue quizá el último proyecto así un poco gordo. Ajá. En el cual yo coordiné y, bueno, este fue el primer genoma de una especie superior que se hizo en España, desde cero, y lo publicamos en el 2012. Y la idea es que nosotros participamos en la secuenciación del primer genoma de plantas, que fue Arabidopsis, que es una planta con un genoma pequeño, que es un modelo muy importante para la genética molecular de plantas. Y entonces, claro, la gente empezó a decir, bueno, ahora sabemos que se puede hacer un genoma entero de una planta y un genoma pequeño. Las técnicas van mejorándose. ¿Qué hacemos después? Bueno, el siguiente importante que se hizo en el mundo fue el arroz. El arroz. Ajá. No es un genoma muy grande y al mismo tiempo, claro está, es la base de la alimentación para centenares de millones o miles de millones de personas. Y por tanto era obvio. Yo intenté que España se metiera en el comité, en la coordinación, no lo conseguí. Pensaban que era demasiado caro aquello. Y entonces empezamos a hacer biología molecular en muchos aspectos. Y en un momento determinado, nosotros trabajamos con un grupo que trabaja en mejora de melón. Y dijimos, vamos a hacer el primer genoma de melón del mundo. Sí. Y el primer genoma que se hace en España. No es un genoma muy complejo, es una especie muy interesante, con una genética muy interesante, que tiene muchísimo interés industrial. De hecho, cuando empezamos que esas cosas, nos vinieron 12 multinacionales y nos dieron dinero para empezar a hacer las cosas, porque tiene un interés industrial importante. La semilla de melón es híbrida y es muy valiosa, y hay por todas partes. Entonces, decidimos, había en aquel momento una fundación en España, la Fundación Genoma, que ayudaba a este tipo de proyectos. Y bueno, conseguimos el dinero también de empresas, coordinamos 14 grupos de investigación y nos lo planteamos para 3 años y en 1 año y medio lo teníamos hecho porque las técnicas van tan deprisa. Claro. Queríamos hacer un genoma, hicimos 6, porque va tan deprisa todo, ¿sabes? Que pudimos hacer mucho más trabajo del que estaba previsto. Fue muy interesante. En las plantas, o sea, en el arroz, en maíz o en el melón, ¿hay diferencias en los genomas en distintos tipos de arroz o distintos tipos de maíz o son todos iguales? Y tanto. ¿No? Sí. De hecho, ahora es la gran tendencia actual está en... mira, nosotros, ya te digo, publicamos en el 2012 el primer genoma. De hecho, te digo, no fue 1, sino fueron 6. Pero es que, ahora no recuerdo cuándo, pero en el 2018 o 20 por ahí, un grupo de los que colaboraba con nosotros trabajó junto a grupos chinos y publicaron 1.200 genomas de melón. En un solo artículo. Qué barbaridad. La diversidad de la especie. Esto es muy importante. Esto es como la especie humana, o sea, cada humano tiene tiene unas diferencias que pueden ser de un 0,05, pero eso es, que es lo que da la diversidad. Exactamente. Entonces, algún día en una base de datos tendremos los genomas de todos los humanos. Esto ocurrirá algún día. En este momento tenemos, en una base de datos, tenemos 1.200 genomas de melón, que escogieron variedades muy, muy, muy características y prácticamente tenemos ahí la diversidad. En maíz se creó un concepto muy interesante que hoy día está por todas partes, que se llama el pangenoma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay los genomas son muy variables
pero hay un núcleo de genes que es invariable, que es definitivo. Común para todos. Sí. Común para todos. Sí. Y en el caso del maíz, que es extremadamente variable, es un 30% de los genes. Es terrible, es un 30%. Y el 70% son cambios, porque el maíz es muy, muy variable. En otras especies es menor ese pangenoma, puede ser el 80%, o sea, la variabilidad es menor. Pero en eso estamos. Yo creo que la experiencia, que lo que se está haciendo hoy día, con la potencia enorme de las técnicas de secuenciación, pues es analizar no un genoma, sino la diversidad de la especie, que es lo importante, Bueno, vamos si te parece, entrar en el tema que a la gente le interesa mucho y en la cual hay mucha desinformación todavía, que es en la modificación genética de las plantas, ¿no? Las plantas, los transgénicos, etcétera, ¿no? Define, por favor, al principio, para tener una definición clara de lo que es una planta transgénica, para que la gente lo entienda. Sí, bueno, vamos a ver. Acabamos de decir que lo importante es la diversidad. Y por tanto, el trabajo de aquella gente que busca mejoras en variedades vegetales es aprovechar esta diversidad. Pero esta diversidad es limitada. Y entonces, desde hace mucho tiempo, pues los investigadores se dedican a crear nueva diversidad. Por ejemplo, creando mutaciones. Una cosa clásica se pusieron semillas de trigo, de maíz, en las bombas nucleares para que las radiaciones crearan diversidad, porque crean muchas mutaciones. Entonces, sin llegar a experimentos tan fuertes, sí que hay una necesidad de buscar nuevos caracteres. Entonces, desde el año 83 se sabe que uno puede en plantas, en el laboratorio, construir genes de cualquier procedencia e introducirlos en los genomas de las plantas para que tengan nuevas propiedades. Según la definición europea, las plantas modificadas genéticamente o transgénicas, plantas modificadas son aquellas que tienen genes que han sido introducidos por estas técnicas moleculares. Y estos son objeto de regulaciones especiales en todo el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Europa. ¿Qué tipo de genes se suelen introducir? Mira, los más frecuentes son resistencias a insectos, que muchas plantas no tienen resistencias contra insectos. Por ejemplo, el maíz, que es una planta americana, al llegar a Europa, pues encontró insectos que se lo comían y no tiene resistencias propias. Entonces, hay un insecto que se llama taladro, que es muy negativo para el maíz. Pues bueno, se identificó un gen de origen bacteriano que es una toxina para el insecto, para el taladro, y no es tóxico para humanos. Se aisló este gen, se modificó de manera a que pareciera un gen vegetal, se introdujo en el maíz, y hoy día, pues en la mayoría de los países del mundo, incluso en España, se cultiva maíz que es resistente contra este insecto porque sintetiza una toxina contra este insecto. La resistencia a insectos es típico. Otro gran carácter que también es objeto de discusiones, que es la tolerancia a herbicidas. Si tú introduces en plantas como la soja, que no es resistente a muchos herbicidas, e introduces un gen que la hace resistencia a herbicidas, la soja se podrá cultivar de manera mucho más fácil, porque tiran herbicidas, plantan la soja, no tienen por qué trabajar la tierra, la soja crece, si es necesario vuelven a tirar herbicida, siegan, recogen sin necesidad de trabajar la tierra. Con lo cual es mucho más eficiente y por tanto la tolerancia a herbicidas ha tenido también un gran éxito.
Aparte de esto, hay otros ejemplos, resistencias a virus, cambios. Ahora ha salido una manzana que no se vuelve marrón. En fin, hay varios otros, pero sobre todo la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas son los caracteres más importantes porque es lo que demandan los agricultores. Y de los alimentos que nosotros compramos en el supermercado, la mayoría tienen modificación genética, o sea, son transgénicos, o eso es algo que tiene que estar específicamente Sí, tiene que estar etiquetado en Europa. Etiquetado, sí. Exactamente, y por tanto, alguna cosa hay etiquetada, sobre todo productos que vienen de América Latina, pero si no, en Europa, como tiene que estar etiquetado y la gente piensa que el consumidor no le va a gustar, lo que llega a Europa, que importamos millones de toneladas de plantas modificadas genéticamente, van para usos industriales o para piensos. Uso industrial y pienso, vale. Y por tanto, todo lo que comemos está modificado genéticamente por las técnicas tradicionales, todo. ¿A qué te refieres por las técnicas tradicionales? Bueno, por cruzamientos. Tú vas seguramente a un mercado de tu ciudad y te encontrarás allí una variedad de tomates extraordinaria. Sabes que si tú preguntas al comerciante y le dirán, no, si antes teníamos solo 2 o 3 variedades, ahora tenemos 50. Sí. Bueno, pues todo esto es producto de la mejora genética, de hacer cruzamientos. De hacer genética. Y todo lo que comemos nosotros es producto de... Sí, pero es, digamos, genética natural, no de introducir genética genes tradicional, por cruzamientos. Hoy día se hace también con técnicas moleculares. Es decir, tú lo que puedes es analizar los parentales y predecir, digamos, o escoger de la descendencia con técnicas moleculares aquellos que tienen las características que tú quieras. Sí. Pero no cuando hay una modificación genética en la cual se introduce un gen nuevo, entonces esto entra en la legislación específica y necesita ser etiquetado. Y es una regulación muy restrictiva. Muy restrictiva, sí. ¿Por qué? Porque no... Quiero decir, ¿se han dado casos de que una modificación de un gen dé lugar a una proteína tóxica o algo? ¿O es que no es restrictiva simplemente porque socialmente la gente se piensa que puede ser algo malo y no está justificado? Que nadie va a poner en el mercado una modificación genética que dé lugar a algo tóxico. Claro. Es decir, esto no sé, su problema, ¿no? Enseguida tendría problemas esta gente, ¿no? Pero yo creo que es la presión. En primer lugar, fue la presión seguramente de compañías que les daba miedo, pues que había algunas que iban a controlar el mercado. Después esto creó una reacción social en contra. Evidentemente, cualquier tecnología nueva puede crear riesgos. Entonces, se trataba de minimizar ese tipo de riesgos. Yo creo que en Europa nos pasamos muchísimo y esto hace que el cultivo de plantas modificadas aquí en Europa sea muy limitado y en cambio importamos muchísimo. Y bueno, esto ha sido, sí. Yo estuve, esto se controla en un panel científico del cual yo formé parte en sus inicios, que es parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el cual analiza los riesgos de las plantas que se pretende cultivar o importar en Europa. Y hasta que no estamos convencidos de que esto no plantea ningún riesgo, esto no se aprueba. Se controla muchísimo. Pero en otros países como Estados Unidos y China, por ejemplo, sí, también. Estados Unidos tienen una legislación incluso anterior a la europea. En Europa se publicó una directiva en el año 90. Las plantas transgénicas empezaron a cultivarse en el 94. En Estados Unidos ya tenían un sistema montado desde el 86. En Japón también, en Canadá, en Australia, no. Esto todos los países lo han hecho y se han estado cultivando millones de hectáreas sin absolutamente ningún problema.
Te iba a preguntar por la aplicación de la técnica del CRISPR, que es para que la gente lo entienda, esa técnica de edición genética que uno puede cortar un gen por el sitio que quiera y bueno, pues está teniendo muchas aplicaciones en medicina. ¿Y cómo está este tema en tu área? Muy, muy caliente. En el momento, en estos días, en estas semanas, se tiene que tomar la decisión final de cómo se aprueba esto en Europa. Lo que está sobre la mesa es que, como se trata de una tecnología muy dirigida, no necesita ser tratado, no presenta tantos riesgos como podría presentar una tecnología que se introduce al azar, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto ha llevado a una propuesta que ha sido propuesta por la Comisión Europea, por el Consejo de Ministros, por el Parlamento Europeo, y en este momento están negociando el texto final de ello. La idea sería aquello que es únicamente una mutación dirigida y puntual o relativamente puntual, no necesita pasar por todo este sistema regulatorio tan estricto y complejo. Y en cambio los otros, si se introduce un gen externo, entonces sí. Entonces ahí está la idea, pero hay matices entre lo que dice el Consejo de Ministros y lo que dice el Parlamento Europeo, y a ver qué pasa. Estamos en el momento en que se va a tomar una decisión final. Y aplicaciones que tiene esto ya de cara pues, a la Hombre, industria, sí. al consumidor, que Sí, no sí, tuvieran claro. las técnicas antiguas, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que al ser mucho más predictible y al mismo tiempo el aparecer en un momento en que la información que tenemos es tan rica, como decíamos antes de los genomas, tenemos tanta información sobre genes y sobre la variabilidad de los genes, que lo que decíamos, que ahora la cantidad de proyectos que hay que utilizan estas tecnologías es enorme. Resistencias, calidad. Por ejemplo, hoy día hay una gran investigación en tolerancia a la sequía, por razones obvias. Uso de menos fertilizantes, menos abonos. Hay toda una panoplia enorme de proyectos. Y se van a hacer. Estados Unidos ahí sí que han decidido no regularlo esto. Han decidido que si es así, no hace falta tener ninguna regulación. Y en otros países van a hacer lo mismo, en América prácticamente todos. Por tanto, la posición europea, si resulta que es más estricta, pues va a ser complicada. Por esto hay estas propuestas, que a ver, estamos en el momento en el que se va a tomar la decisión final. ¿Cómo ves el campo en el futuro? ¿Hay algo que tú veas que pueda revolucionar las técnicas genéticas en tu campo? O bueno, ¿tú crees que hemos alcanzado ya el tope, digamos? Mira, no podemos haber alcanzado el tope, porque la población humana sigue creciendo, porque todavía tenemos demasiada gente que no come suficientemente, porque la agricultura es una de nuestras actividades que producen mayor efecto sobre el clima y por tanto no podemos estarnos quietos. Y yo creo que siempre desde el Neolítico hemos estado aplicando lo que sabíamos para producir alimentos de la manera más eficiente posible, alimentos que nos sean útiles para nuestra vida. Y esto lo hemos estado desde el inicio en la investigación de las plantas y los animales, en la genética en los últimos 200 años. Y ahora lo que estamos haciendo es técnicas moleculares. Estamos utilizando, tú vas a una empresa de semillas y aquello parece un laboratorio de genética molecular. Todas las técnicas moleculares para controlar lo que hacen, cómo hace la mejor, sin necesidad de modificación genética, simplemente como control. Es una herramienta clave para ellos. Y por tanto los agricultores lo saben. Tú piensas, por ejemplo, que en los últimos 100 años
el rendimiento de una hectárea de maíz se ha multiplicado por 8. Ajá. Un agricultor hoy día produce 8 hectáreas, 8 toneladas por hectárea, y hace 100 años cuidaba una. Ya. Imagínate tú el cambio que representa esto para el Ya. agricultor. El neolítico ha sido el cambio, la revolución fundamental, tú crees, en la evolución humana, pero sin embargo hay gente que la critica, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, nos ha transformado, pero también ha traído muchas desigualdades y, en fin. Sí. No, cuando ves tú, sabes tú que ha habido discusiones importantes con los geólogos. Por ejemplo, no les gusta el concepto de antropoceno. Hay una propuesta que dice que desde los años 1950 o algo así, hay una nueva era geológica que hemos producido nosotros. Estamos cambiando el clima, que es cierto, estamos cambiando el clima, por tanto, estamos creando una nueva era geológica. Esto a los geólogos no les gusta en absoluto, porque una era geológica es otra cosa, mucho mayor, que te implanta el planeta y todo esto. Yo entiendo a los geólogos y prefiero pensar que seguimos en el Holoceno, que se llama, que es la era geológica que empezó cuando la especie humana empezó a hacerse sedentaria y a crear la agricultura y la ganadería. Que hubo una glaciación, al final de una glaciación, y entonces ahí empezó el neolítico. Sí. Yo estoy de acuerdo que ahí empezó todo. Ahí empezó todo. O sea, los problemas que tenemos hoy día aparecen porque hace 10.000 años se tomaron aquellas decisiones. Es cierto. Ahora, mira, en aquella época seguramente había pues 50 millones de humanos y ahora somos 9.000 millones, 9.000, o sea que así ha sido. Pere, quería preguntarte, ¿alguna vez tuviste la tentación de pasarte a la biología humana? Sí. En su momento sí, porque ya te digo, cuando empezamos con las plantas, colaboramos con gente que trabajaba, por ejemplo, yo recuerdo, como nosotros éramos el grupo que empezamos a trabajar con técnicas de DNA recombinante, pues nos venían, por ejemplo, médicos. Yo recuerdo un grupo que estudiaba el cáncer de colon hereditario, por ejemplo. Que hay unas familias que tienen unos casos, pero no teníamos las herramientas para estudiarlo. Sí que, por ejemplo, empezamos a trabajar en ciertas enfermedades autoinmunes que expresan unos genes muy precisos. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí en Barcelona, supongo que en Canarias también, y en muchos lugares, en Cataluña, en Europa, en todas partes, los hospitales y los centros de investigación ligados a hospitales empezaron a trabajar de forma muy eficiente, de forma muy buena. Hoy día tenemos institutos de investigación biomédica potentísimos y no tenía sentido para nosotros intentar competir con gente que estaba más metida dentro del sistema de salud, ¿no? Y por tanto, poco a poco fuimos dejándolo estar y nos dedicamos a las plantas. Me gustaría ya que tocamos el tema, hablar un poquito sobre la investigación en España. Tú has formado parte de comisiones en España y en Europa, de comisiones de ética, comisiones de investigación. Siempre se ha dicho desde la época de Ramón y Cajal, Severo Ochoa criticaba también mucho la investigación en España. Y desde entonces, claro, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero talento realmente en España nos falta, ¿no? Pero todavía la gente se tiene que ir fuera, todavía la carrera profesional es complicada, realmente dedicarse a la investigación, tiene que ser una persona con mucha pasión realmente y con mucha resiliencia. ¿Cuáles crees tú que son los problemas fundamentales de la investigación en España y cómo se podría mejorar? Mira, yo creo que por una parte todavía no dedicamos la cantidad de recursos que deberíamos dedicar.
el último informe de la Fundación Cotec, un informe que va siguiendo cada un cierto tiempo el gasto en investigación. Todavía no nos acercamos al famoso 2% del PIB, que debería ser como mínimo nuestra meta. Estamos en 1,4 o 1,5. Deberíamos de alcanzar el 2 y además ser sostenido, porque el problema No, y también este es es que el no hay otro una... punto. Efectivamente, este es el otro punto. Yo creo que, mira, si tú te miras la historia del último siglo, has hablado de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, por sorpresa, un hombre talentísimo, hace un trabajo fantástico, vale mucho la pena leer sus trabajos. Bueno, tuvo un premio Nobel en 1906 o 7, no me acuerdo, por ahí, a principios del siglo XX, y tuvo la habilidad de convencer a los gobiernos de la época de crear una cosa que se llamaba la Junta de Ampliación de Estudios. Correcto, ahí empezó realmente la investigación en España, en Fue plan una serio. cosa extra. Más de 2.500 jóvenes los mandaron con becas al extranjero para que se formaran. Empezaron a crear centros de investigación en diferentes lugares de España. Fue algo extraordinario. Sí. Llegó la guerra civil y todo esto se cerró. Claro. ¿Sabes? Sí. La primera cosa que hizo el gobierno de Franco en el 39 fue cerrar la Junta de Ampliación de Estudios. ¿Vale? Sí. Y tú te vas por América Latina y verás la cantidad, el impacto que tuvo los exilados españoles en diferentes... En medicina. En medicina. Estados Unidos, en México. Porque Ramón y Cajal creó realmente una escuela de histólogos y fenomenal, y de neurocientíficos. Claro, sí. Que se destruyó, ¿sabes? Sí. Y bueno, pero se destruyó radicalmente y hay historias espeluznantes, digamos, de lo que pasó en aquella época. Entonces, esto es lo más importante, sostener. Entonces, claro, el tiempo de Franco, aquello fue un desierto que unos cuantos héroes consiguieron poco a poco ir haciendo algo. Después hubo cambios importantes, hubo becas para marcharse a Estados Unidos, desde la transición, sobre todo la primera ley de la ciencia del 96 o 95-96, cambió el panorama perdón, 85-86 cambió el panorama y empezó a crearse pero tú te vas viendo, los programas no acaban de concretar, no acaban de tener su efecto. De repente cambia el gobierno y se hace una cosa completamente diferente. Claro. Hay una gran inestabilidad. No hay unas reglas del juego que son claras. El Estado continúa apostando por los funcionarios. Hay toda una serie de... Ha cambiado mucho, yo no digo, en las universidades de las Canarias hay grupos buenísimos, en Cataluña se han hecho centros de investigación, hay ideas muy buenas, el panorama es muy diferente. Yo creo que ahora la verdad es que es caótico e impredictible. Y esto nos daña. No, y lo que decía antes, talento no falta, porque luego ves tú que hay investigadores españoles fuera y están muy bien considerados realmente. Por todas partes que tú vayas, te encuentras a gente. Y es una lástima que aquí se formen tan buenos investigadores y luego que cuesta mucho dinero la formación y no se le saque provecho. Y que el político no considera la investigación como una inversión más que un gasto, porque luego ves los países más avanzados del mundo son los que más apuestan por la investigación, realmente. Que sí. Yo creo que la inestabilidad esta que hemos estado teniendo y que tenemos, porque aparecen programas nuevos que parecen muy interesantes, pero al cabo de un tiempo cambian y aparecen reglas nuevas que no sabes tú cómo van a dar de sí. Y sin embargo, una cosa que me llama la atención y me han comentado también varios investigadores es que, por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco se están haciendo las cosas mejor, porque se ve cierto desequilibrio a ese nivel, en el sentido de que hay mejores centros de investigación, o por lo menos están atrayendo más talento
internacional, incluso centros de investigación en Cataluña, ¿no? Y esto puede ser debido igual porque a políticos locales catalanes en un cierto momento apostaron por esto, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que ha habido acciones importantes aquí en Cataluña. Te decía antes, tú vas a cualquier hospital importante de Cataluña, tiene su centro de investigación potente. Mira, yo conozco bien un instituto del Hospital del Valle d'Hebron, que es uno de los más grandes de Cataluña. Allí hace poco que fui a visitar, había 180 ensayos clínicos en marcha, imagínate. 180 ensayos clínicos. Sí, sí. Y por tanto hay que decir que es atractivo, que lo hacen bien. Sí. Y esto, el conocimiento que creas, las oportunidades de asistencia que se crean, son importantes. Yo creo que ha habido una política de creación de centros un poco caótica en Cataluña, pero en fin, ahí están. Y después un programa de contratación de investigadores que se llama ICREA, que no es muy grande, son 300 contratos, pero que bueno, los pones en diferentes universidades y son gente muy potente. Sí. No, ha habido ideas muy correctas. País Vasco también, tienen el Iker Basque, tienen, sí. Me gustaría que hicieras por tu trayectoria y que has vivido un poco tantos años la investigación, y has formado a tantos doctorandos, ¿no? Tantos investigadores, que dieras algunos consejos a algún joven que quiera o que esté pensando dedicarse a la investigación en España, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú y qué aptitudes crees tú que tiene o que debería de tener un buen investigador? Mira, yo para mí ha sido una experiencia he trabajado en ciencia, te digo, en los últimos 50 años y no me he arrepentido nunca, ¿sabes? Sí que, bueno, me pasé 8 años en el extranjero dando vueltas por ahí, que es una experiencia fantástica, Hay que tenerla, claro. Hay que tenerla, efectivamente. Y aprendes muchísimo y también hice una decisión en un momento determinado de volver cuando tenía oportunidades de quedarme fuera, pero yo también creí siempre que si tenía la oportunidad de trabajar en casa y de construir investigación aquí en España, había que hacerlo. Y tampoco me he arrepentido. Hubo muchas etapas que seguramente querré olvidar, seguramente, pero número uno, para la gente joven, trabajar en ciencia es extraordinario. Yo creo que es una de las mayores aventuras que una persona puede tener en este mundo, aventuras intelectuales, aventuras de todo tipo. Si una persona joven no toma sus riesgos para querer disfrutar de esto, tiene que hacerlo. Una persona joven que le atraiga la ciencia y que se vea capacitado. Si tienes que quedarte un tiempo fuera, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco es al contrario. Sí. Oportunidades sigue habiendo, no las que quisiéramos, pero sigue habiéndolas. En cualquier caso, además de esto, mira, yo de mis doctorandos, un tercio trabajan en empresas, cosa la cual me parece fantástico. Que haya empresas que hayan visto en la gente que tiene una tesis hecha en nuestros grupos. Claro. Y creo que son valiosos, son gente muy valiosa esta gente. ¿Sabes? Porque tiene su concepto, su manera de razonar. Claro. Es importante. Por tanto, yo creo que si vas a trabajar en una empresa es fantástico. Fenomenal, claro. Uno de los objetivos de la investigación es trasladar la ciencia a la sociedad. Claro. Otro porcentaje está en la universidad. Bueno, muy bien, me parece muy bien que la gente para eso están las universidades, deberían, yo creo, atraer más a gente que viene de fuera. Todavía pasa que hay un porcentaje excesivo de personas que vienen del mismo grupitos, mismos departamentos o universidades. Esto todavía ocurre
con exceso, en mi opinión. Sí. Entonces, pero también ocurre. Por tanto, una vez que uno termina la tesis, las oportunidades son múltiples. Y uno tiene que tener la mentalidad abierta si tienes una oportunidad de trabajar en una empresa fantástica o de crearla. Uno de de las actividades que estoy más contento, una postdoc mía, se juntó con su marido y han creado una empresa que está en el IBEX, no, el IBEX no lo sé, pero está en bolsa y les funciona fantástico. Oye, haber ayudado a esta gente me llena absolutamente. Sí, no, al final el legado que dejas son tus discípulos, ¿no? Exacto. Y por tanto, yo creo que hay muchas oportunidades. Y si la inquietud por la investigación, por ir a fondo en el conocimiento, te atrae, que la gente no lo duda. Por último, Pere, quería que reflexionar un poquito sobre la ética y el científico, ¿no? Hoy en día, quizás por la presión que muchos científicos, investigadores que trabajan en universidades o así, se ven con la obligación de publicar y se publica mucho ruido, mucha cosa que tiene poca enjundia, ¿no? Incluso se está recurriendo a revistas de este tipo que hasta pagas por publicar un artículo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los problemas que tú ves, tú que has reflexionado sobre el tema, sobre las conductas éticas en la investigación, en los fraudes, etcétera, ¿no? La ciencia no tiene sentido si no se hace con un respeto por el trabajo que se hace, por un respeto a la comunidad científica, por un respeto a la sociedad que es la que te ayuda y te paga muchas veces. Y esto implica un respeto completo a lo que llamamos buenas prácticas. Cualquier fraude o cualquier mala conducta es un ataque a la ciencia ella misma, a la credibilidad de la ciencia, y yo creo que todos tenemos que estar vigilantes, porque como tú dices, hay unas tendencias muy grandes a buscar atajos, ¿sabes? A buscar atajos que te permitan publicar y yo presido el Comité de Integridad para Investigación en Cataluña y tenemos casos de denuncias que intentamos analizar con toda la presunción de inocencia, intentamos analizar y aconsejar, pero vamos a hacer otra cosa, aconsejar, oiga, esto por favor no lo haga. Y yo creo que esta actitud, las personas que trabajamos en ciencia, es nuestra obligación también transmitir este mensaje, que la ciencia no tiene sentido si no se hace de una manera honesta y de una manera abierta. Y en estos momentos son difíciles, pero por razón de más tenemos que ser todavía más activos. Pere, quería preguntarte ya para ir acabando temas ya un poquito sobre lo que estás haciendo ahora. Eres catedrático emérito, ¿sigues en primera línea de la investigación o lo estás un poco dejando poco a poco? Sí. No, yo durante los últimos años de mi carrera me dediqué a dirigir un centro de investigación, a crearlo de nuevo, manteniendo mis líneas de investigación. Cuando me llegó la edad de la jubilación, yo me marché de sabático a Cambridge, que es una experiencia fantástica. Estuve ahí y después he estado cerrando ya mi grupo de investigación, ahora está cerrado del todo. Participo en proyectos, pero no tengo equipo de investigación. Pero mira, hoy yo contaba, hoy me han llamado, en este momento tengo formo parte de 9 comités de evaluación en Francia, en Hungría, en Polonia,
Sí. Por quieras o no quieras, Estás te activo piden cosas y, perfectamente, claro. bueno, por una parte, bueno, ¿cómo vas a decir que no? Sí, sí, ¿Eh? efectivamente. Y además sigues escribiendo Sí, artículos de divulgación, en fin, sí, sí, sí. Bueno, he escrito reflexiones, más de 1000 en comentarios. mi vida, ¿eh? Sí, 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 sí. Aficiones que tienes, Pere, fuera de la investigación, ¿te dedicas Bueno, hay mira, hasta alguna? hace poco hacía mucha bicicleta, pero es que ahora Ah, sí. caí y el traumatólogo me dijo, por favor, deje usted la bicicleta, porque se Ah, va a matar usted la próxima yo, vez. yo también soy de bicicleta. Aquí en Canarias la Debe ser bicicleta fantástica. es fantástico porque puedes salir todos los días del año, vamos, que el clima Es una no es maravilla, un impedimento. pero pasa el tiempo, pero sí que tengo un apartamento en el Pirineo y mira, mire, este fin de semana ahí andar no te pueden decir nada. Ah. ¿Eh? Eh, Eh, recomiéndanos algún libro si tienes en la mente algún libro que te haya marcado o que suelas regalar o recomendar a la gente. Em, am, Mira, hablábamos de Ramón y Cajal. Ramón y el Cajal de, tiene un par de libros el de extraordinarios, reglas y consejos, ¿no? de reglas y consejos y unas charlas de café. Tiene Ah, unas charlas de café, ese no lo he leído, sí, pues charlas y café, sí, sí, búscalo, sí, búscalo, sí, sí, búscalo porque es unas charlas de café. sí, Es decir, que, sí, ¿eh? sí, sí, Y Ramón y Cajal se puede leer siempre. sí, ¿Eh? sí. A mí me gusta mucho también leer los clásicos griegos y latinos. Ajá. ¿Sabes? Aprendes mucho del pensamiento, ¿sabes? Mm, mm. Y en fin, yo también recomiendo leer clásicos, Volver a los clásicos, que volver a los siempre, sí, clásicos. ¿Eh? efectivamente, sí. Mm. Pues Pere, ha sido un placer hablar contigo. Paco, muchas Eh, gracias. ¿Eh? yo te lo agradezco enormemente y bueno, pues deseo que sigas tan activo como hasta ahora, dando consejos y contribuyendo a impulsar en lo que se pueda la ciencia en España, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias. Como conclusiones del episodio de Pere Puigdomenech, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con él en que él aconseja siempre estudiar física, porque la física es como la disciplina base de todo, ¿no? Base de toda la biología terrestre. Y él fundamenta que la combinación, por ejemplo, entre los estudios, los conocimientos de física y biología es extraordinaria. En segundo lugar, al hablar sobre el ADN y el genoma de las plantas, es curioso darse cuenta de que el genoma de la planta no es muy diferente del genoma de un animal o de cualquier humano. Por ejemplo, la célula del maíz tiene un número de pares de bases de ADN de 3.000 millones de pares de bases, que es del mismo tamaño que el ADN de una célula humana. Por tanto, esto indica que realmente el tamaño del ADN o el número de genes no es tan importante. Lo que diferencia al parecer es la regulación de estos genes, porque él dice que los genes humanos son más complejos. Y después también describe que la variabilidad en el tamaño del número de genes del ADN es enorme entre las plantas. Hay algunas con unos genomas muy grandes, sobre todo aquellas plantas que tienen ritmos muy lentos, como las coníferas, los pinos o los abetos. En tercer lugar, habla sobre la fotosíntesis de las plantas, que es la base de toda la biología, porque es la que permite captar la mayor parte de energía en nuestro planeta. La fotosíntesis se basa en la peculiaridad, la particularidad de las plantas y de otras algas en fijar la energía de la luz solar y producir energía en forma de glucosa, que es luego adquirida por los animales como base de fuente energética y base de su alimentación. En cuarto lugar, al hablar de la diversidad genómica de las plantas, pone como ejemplo el melón. El melón fue secuenciado precisamente por Pere Puigdomènech y su equipo,
y desde entonces se han descrito 1.200 variantes genómicas del melón. Es decir, que en todas estas especies hay una gran diversidad. Hay como un porcentaje del genoma que es común a todas ellas y luego un porcentaje del genoma que es variable. Por último, al hablar de las plantas transgénicas, definir que una planta transgénica es aquella en la cual se ha modificado genéticamente mediante la introducción de un gen externo con técnicas de biología molecular, con el fin de que esa planta adquiera nuevas características. Por ejemplo, se suelen introducir genes para hacer que las plantas sean resistentes a los insectos o, por ejemplo, para hacer que las plantas sean resistentes a herbicidas. Todo este tema de las plantas transgénicas está muy regulado y se utilizan estas plantas sobre todo para uso industrial y para piensos. Y nada más, estas han sido las conclusiones del episodio de hoy y espero de nuevo subir otro episodio de Aprendiendo al Experto en un par de semanas.